vamos a ver hoy cuál es el manejo del ventilador portátil que tenemos. En nuestra ambulancia tenemos 3 ventiladores. El Weimann Medumat estándar, el Medumat Easy, ¿vale?, que lo tenemos en la mochila de vía aérea, y tenemos el Osilog 1000 de la marca Drager, que también lo tenemos aquí fijo en la ambulancia. Bueno, fijo, portátil, que podemos extraer cuando queramos. Vale, entonces vamos a empezar con el Weimann. Bueno, vamos a ir primero a las partes del Weimann. Para empezar tenemos esta conexión que iría a la botella de oxígeno, ¿vale?, que va conectada al lateral del respirador. Al otro lateral del respirador iría conectado el tubo del paciente, ¿vale?, que es un tubo coarrugado, como podéis ver aquí, donde al final del tubo tenemos la conexión al paciente, ¿vale?, que iría conectado al tubo endotraqueal. ¿Vale? Este sería el tubo endotraqueal, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a ver entonces las diferentes partes del respirador. Aquí tenemos el botón, acerca un poquito aquí enfoca bien el respirador. Aquí tenemos el botón de encendido, aquí tenemos la leyenda de colores, que se corresponde con niño pequeño, niño y adulto. Niño pequeño de 1 a 5 años y de 5 a 30 kilos. El niño sería de 5 a 16 años y se corresponde con de 30 a 60 kilos. Y el adulto mayores de 16 años, que se corresponde de 60 a 110 kilos. ¿Vale? Aquí tenemos los 3 parámetros que vamos nosotros a programar, donde aquí nos encontramos la frecuencia respiratoria. Ves que esto tiene unas flechas donde te va indicando el seguimiento que tienes que realizar, pero bueno, lo podemos hacer o no. Aquí tenemos el volumen minuto, que es el volumen que vamos a programar, el volumen que se le va a inspirar al paciente en cada embolada. Y aquí la presión máxima, ¿vale?, la presión que se va a programar en cada insuflación también. Aquí tenemos un barómetro, ¿vale?, donde nos va a indicar la presión que se va a realizar en cada insuflación. Y aquí el apartado de alarmas, ¿vale? Y aquí también tenemos el botón para aire mixto y aire no mixto, ¿de acuerdo? Y el botón de asistente, que lo vamos a explicar después. Bien, pues lo primero que tenemos que hacer es encender el respirador, ¿vale?, que no se enciende. Encendemos el respirador y ahora, según el paciente que vayamos a tener, vamos a hacerlo para un adulto estándar de 70 kilos, ¿vale? Normalmente la frecuencia respiratoria va a oscilar entre 8 y 14 respiraciones. Lo que se suele poner son entre 10 y 12 respiraciones. Lo vamos a dejar en 10, ¿vale?, que es lo que se suele poner de media en un adulto. Lo siguiente, el volumen minuto. El volumen minuto que se suele programar para un adulto estándar es entre 4 y 8 litros el minuto, que sería en total unos 500 mililitros, pero esto solo nos marca en litros minuto, con lo cual lo tendríamos que marcar más o menos ahí entre 7 y 8, ¿vale? Y a continuación la presión máxima. La presión máxima normalmente es entre 30 y 40 milibares. Como aquí nos indica, en el 45 sería el límite. No debemos de pasar de ese 45 milibares porque tendríamos el riesgo de realizar un barotrauma. Normalmente lo que se suele poner es entre 30 y 35. Lo vamos a dejar en 30, ¿vale? Como habéis podido comprobar, tanto la frecuencia respiratoria como el volumen minuto, digamos que tiene, según sea niño pequeño o adulto, para programar, ¿vale? Lo marrón es para adultos, el naranjita para niños y el amarillo los parámetros para el niño pequeño. Pero lo vamos a programar para un adulto. El tema de las alarmas. Cuando nos suena una alarma, para silenciarla le damos al botón alarma y se silencia durante 30 segundos. ¿Vale? Cuando se nos enciende la alarma de estenosis, significa que hay una obstrucción en la vía aérea. Bien puede ser porque el paciente tenga mocos,
con lo cual habrá que aspirarlo, bien porque la tubladura del paciente esté acodada, ¿vale? Bien porque la tubladura esté acodada y no nos demos cuenta, bien porque el tubo endotraqueal puede estar mal colocado, con lo cual habría que movilizarlo un poquito, o bien si el paciente se despierta un poco más, puede ser que esté mordiendo el tubo, que esté tosiendo demasiado, ¿vale? Cuando se nos enciende la alarma de desconexión, significa que hay una fuga o una desconexión en la tubladura, ¿vale? Bien se puede desconectar de la zona donde va la tubladura, bien del tubo endotraqueal, habría que observarlo. Otra de las alarmas que nos indica es menos 2,7 bares. Eso significa que el suministro de presión del respirador es muy bajo. Cuando suena esta alarma es que significa que no hay suministro apenas. Bien puede ser porque la bombona de oxígeno esté vacía o a punto de acabarse, porque no hemos abierto la válvula de la bombona y esté cerrada, o porque haya igualmente una desconexión. Entonces habría que vigilarlo y resolver el problema. Y después también tenemos la alarma de batería, ¿vale? Que cuando suena esta alarma, pues aquí en este lateral está para cambiar la alarma, habría que cambiarla, ¿vale? Bueno, una vez que hemos seleccionado estos tres parámetros, frecuencia respiratoria, volumen minuto y presión máxima, también tenemos que programar aire mixto o aire no mixto, ¿vale? Aquí tenemos el conmutador, aire no mixto y aire mixto. Normalmente para las paradas cardiorrespiratorias se suele poner en aire no mixto. El aire no mixto significa que vamos a tener una FiO2 del 100%. Y el aire mixto significa que la FiO2 que vamos a tener es aproximadamente del 60%. ¿De acuerdo? Entonces, para resumir, los parámetros que tenemos que programar, además deberíamos de programarlo antes de encender el respirador, porque si encendemos el respirador y nos ponemos a programar, vamos a usar mucho oxígeno que va a ser en vano, ¿vale? Entonces, para resumir, encendemos el respirador, programamos con la frecuencia respiratoria en 10-12 aproximada, el volumen minuto entre 7 y 8 litros por minuto para un adulto de 70 kilos, ¿vale? Y la presión máxima entre 30 y 35, no debe superar los 40-45 milibares. Una vez y en aire no mixto, ¿vale? Para conseguir una FiO2 del 100%. Una vez que lo tenemos programado, encendemos y conectamos al paciente al tubo endotraqueal. Este botón que tenemos aquí, normalmente nosotros no lo vamos a usar, ¿vale? Si lo encendemos, si le damos, se enciende el LED, y ese botón es para, normalmente cuando el paciente realiza alguna expiración espontánea o realiza inspiraciones por sí mismo, el respirador lo que le hace es ayudar a que esa respiración sea correcta y insufle el volumen minuto que le tenemos programado. Esa no la vamos a usar porque normalmente cuando vamos a conectar a un paciente a un respirador, lo que le vamos a conectar es en volumen control, con una ventilación mecánica controlada. Nosotros controlamos los parámetros, ¿vale? Así que bueno, creo que no se me olvida nada más. Ahora en el siguiente vídeo os vamos a explicar el manejo del otro ventilador portátil que tenemos en la mochila de vía aérea, que es el Weiman Easy. Ese es un poquito más fácil, ¿vale?